Buenos días, docente y compañeros. Mi nombre es Azul Vianet Requena Loría. Soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Cancún, Unidad Ignacio Zaragoza. En esta ocasión voy a presentar mi evidencia de aprendizaje del tercer parcial de la materia de Derecho Fiscal. Para comenzar, el impuesto empresarial tasa única era un impuesto que se aplicaba a las personas y empresas que realizaban actividades económicas. Es decir, no solo era un impuesto para cualquier persona, por el simple hecho de tener ingresos, sino que estaba relacionado principalmente con actividades en vender productos, prestar servicios o rentar bienes. Los principales obligados eran las personas y empresas que obtenían ingresos mediante actividades económicas. Por ejemplo, quienes vendían productos, prestaban algún servicio o renta de bienes. En pocas palabras, si una persona o empresa realizaba alguna de estas actividades y obtenía ingresos, podría estar obligada a pagar este impuesto. ¿Cómo se determina la base del impuesto empresarial tasa única? La base del impuesto se obtenía tomando los ingresos que recibían las personas o empresas y restando los gastos que la ley permitía deducir. De esta manera no solo calculaban directamente sobre todos los ingresos, sino sobre la cantidad que resultaba después de considerar ciertos gastos autorizados. ¿Cuál era la finalidad del impuesto a los depósitos en efectivo? El impuesto a los depósitos en efectivo tenía como finalidad ayudar a identificar posibles ingresos que no habían sido declarados. Esto se hacía observando ciertos depósitos en efectivo, ya que podían representar ingresos que una persona o una empresa no podían reportar. ¿Por qué es importante estudiarlo? Aunque estos impuestos ya no existen actualmente, estudiarlo sigue siendo importante porque nos permite entender cómo ha cambiado el sistema fiscal mexicano. También podemos observar cómo las leyes fiscales se modifican con el tiempo para adaptarse a las necesidades económicas y de recaudación del país. ¿Qué se entendía por ingresos grabados? Los ingresos grabados eran aquellos que se obtenían principalmente por vender productos, prestar servicios o rentar bienes. Estos ingresos eran considerados por la ley para calcular el impuesto correspondiente. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un ingreso grabado y un ingreso exento? La diferencia principal es que en un ingreso grabado se debe pagar impuestos por la ley, lo considera sujeto al impuesto. En cambio, el ingreso exento es aquel que, aunque pueda representar un ingreso, la propia ley establece que no debe pagar ese impuesto. ¿Qué eran las deducciones autorizadas? Bueno, las deducciones autorizadas eran gastos necesarios para que un negocio pueda realizar sus actividades y que la ley permita restar al momento de calcular el impuesto. Un ejemplo sería gastos relacionados directamente con el funcionamiento del negocio. ¿Cuál era el criterio principal para reconocer los ingresos en el impuesto empresarial tasa única? El criterio principal era que los ingresos o el ingreso se reconociera cuando el dinero ya había sido recibido. Esto significa que no era suficiente con realizar una venta o prestar un servicio. El ingreso se consideraba principalmente cuando efectivamente se recibía el pago. ¿Por qué es útil el impuesto empresarial en tasa única? Es útil porque permite comprender la evolución del sistema tributario y sus reformas. ¿Qué era una deducción autorizada en el impuesto empresarial tasa única? Una deducción autorizada era un gasto necesario para el funcionamiento del negocio y que además estaba permitido por la ley. Es importante aclarar que no cualquier gasto podía deducirse, sino únicamente aquellos que cumplieran con los requisitos establecidos. ¿Qué requisitos debía cumplir una deducción? Para que una deducción fuera válida, debía cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, debía estar pagada, contar con un comprobante fiscal y registrarse correctamente en la contabilidad. Esto ayudaba a comprobar que el gasto realmente existía y que estaba relacionado con la actividad del negocio. ¿Qué otros conceptos podían disminuir la base o el impuesto del impuesto empresarial tasa única? Además de las deducciones, también podían considerarse otros conceptos, como los créditos fiscales y los pagos provisionales. Estos elementos podían ayudar a disminuir la cantidad final del impuesto que debía pagarse.
¿Qué legislación regulaba estos requisitos? Estos requisitos estaban regulados principalmente por la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y también por el Código Fiscal de la Federación. Estas leyes establecían las reglas que debían seguir los contribuyentes para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales. ¿Qué legislación regulaba estos requisitos? Bueno, la regulaba la Ley del Impuesto Empresarial, Tasa Única y el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué eran los pagos provisionales del impuesto empresarial tasa única? Los pagos provisionales eran pagos que se realizaban durante el año como un adelanto del impuesto anual. Esto permitía que el contribuyente no tuviera que pagar todo el impuesto en una sola vez al finalizar el año, sino que fuera realizando pagos periódicos. ¿Qué artículo regulaba los pagos provisionales del impuesto empresarial tasa única? Los pagos provisionales del impuesto empresarial tasa única estaban regulados por el artículo 9 de la Ley del Impuesto Empresarial Tasa Única. ¿Qué era el impuesto a los depósitos en efectivo? Era un impuesto que se aplicaba sobre ciertos depósitos realizados en efectivo. Su objetivo estaba relacionado con la identificación y control de ingresos que posiblemente no habían sido declarados correctamente. ¿Cuál era su fundamento? Bueno, su fundamento constitucional se relacionaba con el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, que establece la obligación de los mexicanos de contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme a lo que establecen las leyes. ¿Cuándo dejaron de estar vigentes estos? Ambos impuestos dejaron de estar vigentes a partir del 1 de enero de 2014. Esto demuestra que el sistema fiscal puede cambiar y que algunos impuestos pueden eliminarse o sustituirse por formas de recaudación. ¿Qué son los impuestos estatales? Los impuestos estatales son aquellos que son creados y recaudados por cada estado. Su objetivo principal es obtener recursos para financiar servicios públicos y atender las necesidades dentro de una población. ¿Cuál es el principal impuesto estatal en México? Uno de sus principales impuestos estatales es el impuesto sobre la nómina. Este impuesto generalmente es pagado por los patrones y está relacionado con los pagos que realizan a sus trabajadores. ¿Cuál es el impuesto municipal más importante? Pues uno de los impuestos municipales más importantes es el impuesto predial. Este impuesto viene siendo lo que pagan principalmente los propietarios de casas, terrenos y otros bienes inmuebles. ¿Qué fundamento constitucional tiene el impuesto estatal y municipal? Los impuestos estatales y municipales tienen relación con los artículos 31, 115 y 116 de la Constitución. Estos artículos establecen aspectos relacionados con la obligación de contribuir y en las facultades que tienen los derechos en municipios para organizarse y obtener recursos. También existen diferencias. Las diferencias existen porque cada estado y municipio tienen características económicas diferentes. Por ejemplo, influye la cantidad de población, las actividades económicas, el nivel de desarrollo de cada lugar. Por eso algunos municipios recaudan más que otros. ¿Cuál es el impuesto estatal con mayor recaudación en Quintana Roo? El impuesto estatal con mayor recaudación es el impuesto sobre la nómina, seguido por el impuesto al hospedaje, y eso tiene sentido debido a la gran importancia que tienen las actividades laborales y turísticas dentro de la economía del estado. ¿Cuál es el principal impuesto municipal? El principal impuesto municipal es el impuesto predial, que se relaciona con las propiedades de casas, terrenos y otros bienes inmuebles. El impuesto que se paga al comprar una casa o otro inmueble se paga el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles. Este impuesto genera precisamente cuando una persona adquiere alguna propiedad. ¿Qué autoridad recauda los impuestos estatales? En Quintana Roo, la autoridad encargada de recaudar los impuestos estatales es la Secretaría de Finanzas y Planeación. Las comunidades pueden crear impuestos propios. Las comunidades no tienen la facultad de crear nuevos impuestos. Esta facultad le viene correspondiendo principalmente a la Federación, los estados y los municipios de acuerdo a las competencias que establece la ley.
¿Qué fundamento constitucional permite a los estados y municipios recaudar impuestos? El fundamento se encuentra principalmente en los artículos 31, 115 y 116 de la Constitución. Estos artículos establecen las bases relacionadas con la obligación de contribuir y con las facultades de diferentes niveles de gobierno. La principal autoridad fiscal en Quintana Roo es la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que participan en la administración y recaudación de ingresos estatales. ¿Cuáles son los principales impuestos estatales y municipales en Quintana Roo? Los principales impuestos estatales se encuentran el impuesto sobre la nómina y el impuesto al hospedaje. En el caso de los municipios destaca el impuesto predial y en el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. ¿Por qué Benito Juárez y Solidaridad recaudan más que otros municipios? Esto se debe principalmente a que tienen una gran actividad turística, hotelera, comercial e inmobiliaria. Estos municipios se encuentran importantes destinos turísticos, por lo que existe una mayor cantidad de hoteles, negocios, trabajadores y propiedades que generan ingresos fiscales. Las comunidades indígenas pueden crear impuestos propios. Las comunidades indígenas no pueden crear nuevos impuestos por sí mismas. Sin embargo, sí pueden tener facultades para administrar recursos de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes. ¿Quiénes pueden crear impuestos? Los impuestos pueden ser creados por la federación, los estados y los municipios, siempre dentro de las facultades que le otorga la Constitución y las leyes. Para concluir esta actividad, me permitió comprender mejor que los impuestos forman parte fundamental de la organización económica del país. También pude observar que las leyes fiscales cambian con el tiempo. Un ejemplo de esto son el impuesto empresarial tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo, que actualmente ya no están vigentes, pero que fueron importantes dentro de la evolución del sistema tributario de México. Además, comprendí que los impuestos no solamente se manejan a nivel federal, sino también a nivel estatal y municipal. Cada nivel de gobierno tiene diferentes facultades y obtiene recursos para poder ofrecer servicios públicos y atender las necesidades de la población. En el caso de Quintana Roo, la actividad turística tiene una gran importancia en la recaudación, especialmente en municipios como Benito Juárez y Solidaridad. Finalmente, considero que como estudiante de administración es importante conocer estos temas porque las obligaciones fiscales forman parte de la operación de cualquier empresa o negocio. Comprender cómo funcionan los impuestos nos permite tomar mejores decisiones administrativas y cumplir correctamente con las responsabilidades que establece la ley. Muchas gracias por su atención.